Hola amigo de Logical, ¿cómo estás? Aquí está tu amigo Luis Trillo para empezar a hablar contigo de las funciones orgánicas. Las funciones orgánicas las vamos a dividir en dos, en oxigenadas y nitrogenadas. Y nos vamos a centrar el día de hoy en ir presentando a las funciones oxigenadas. Vamos a conocer cómo las podemos identificar y qué propiedades básicamente estas pueden tener. Muchos de ustedes, muchachos, los han vinculado varias veces con términos como alcohol, lo hemos vinculado con términos como jabón, tal vez de repente por ahí el aroma de las frutas, de repente también hemos hablado de la acetona, no es el líquido para quitarte el esmalte de las uñas, en fin, una serie de productos que tranquilamente no les tomabas importancia, pero que aquí vas a ver su utilidad y más que todo su composición química. Hoy, muchachos, vamos a presentar a las funciones oxigenadas. Así que súbete conmigo al bus de la química que tengo para ti funciones oxigenadas. Hola amigo de Logical, ¿cómo estás? Vamos a ver hoy día más sobre la química orgánica y vamos a empezar a centrarnos en lo que son las funciones orgánicas. Vamos a empezar a trabajar lo que son las funciones oxigenadas. Y para ello, pues, te voy a presentar un panorama rápido sobre lo que son las funciones oxigenadas, partiendo para comenzar de entender qué cosa es un grupo funcional y qué cosa es una función. Entonces, para ver a las funciones oxigenadas, definamos primero esos dos conceptos. Un grupo funcional viene a ser aquel conjunto de átomos que nosotros enlacemos para generar una determinada estructura y por lo tanto se generen determinadas propiedades físico-químicas. O sea, profe, si yo voy a determinar un grupo funcional, este debe estar formado por una serie de átomos que al unirse le van a dar una apariencia, una estructura dentro de la molécula y por esa parte de la molécula, por esa estructura, por ese grupo funcional, se van a determinar propiedades específicas para la sustancia, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta con respecto al grupo funcional. Conjunto de átomos que dentro de una estructura determinan las propiedades específicas, las propiedades determinadas para la sustancia. Conjunto de átomos enlazados de una forma determinada que determinan propiedades físico-químicas específicas. Ahora bien, si yo junto a todos los compuestos que tienen ese grupito de elementos determinado, ese grupito funcional establecido, lo que genero es una función química. La función química viene a ser el conjunto de sustancias que presentan un grupo funcional. Todos los compuestos que tienen ese grupito funcional determinado estarán formando una función química en específico. Entonces, grupo funcional, conjunto de átomos que determinan propiedades específicas dentro de una estructura química, y el conjunto de estos compuestos que tienen ese grupo funcional en específico se le denomina función química. Basado en ello, vamos a establecer entonces que las funciones oxigenadas, funciones, conjunto de compuestos con propiedades determinadas, pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de la química orgánica. Las funciones oxigenadas son aquellos compuestos orgánicos ternarios. ¿Ternarios por qué? Porque debe contener a tres elementos. Debe contener al carbono, el que debe contenerse siempre en la química orgánica, debe contener al hidrógeno, porque recuerda que el carbono se une al hidrógeno para mínimo formar el hidrocarburo, y en este caso vamos a agregar ¿a quién? Al oxígeno. Por eso se llama oxigenada, porque debe tener al oxígeno también. Debe tener carbono, debe tener hidrógeno y debe tener oxígeno.
donde el oxígeno, dependiendo cómo se haya enlazado, dependiendo de cómo se haya enlazado con los otros átomos, establecerá propiedades determinadas, propiedades específicas. Por lo tanto, dependiendo de cómo esté enlazado, habrá formado un grupo funcional que lo caracterice para ser visto como una función, en este caso, oxigenada, debido a la ubicación del oxígeno frente al carbono y frente al hidrógeno. Entonces, a partir de ello, lo que se establece es que las funciones oxigenadas a considerar son 6, y acá te las presento, cachimbo. Estas funciones oxigenadas, como puedes apreciar en los esquemas, vemos la agrupación de ciertos átomos enlazados que van a dar características o propiedades determinadas a todo ese paquete de compuestos, formando con ello una función química. Entonces tenemos la función química, la función oxigenada, y tenemos por aquí el grupo funcional que lo caracteriza. De tal manera que al visualizar los esquemas podemos ver justamente cómo los átomos se han enlazado para generar el grupo funcional. Entonces tenemos al alcohol, donde tanto en su primera presentación como en segunda presentación vamos a ver a la cadena carbonada con el grupo funcional hidroxi. El enlace oxígeno-hidrógeno genera un grupo funcional con el nombre hidroxi que le da ciertas características a los alcoholes. Por ejemplo, una de ellas, esterilizar. Recuerden que a veces por ahí, cuando tenemos que desinfectar o esterilizar algo, echamos alcohol para poder justamente retirar de repente las impurezas que pueda tener un material a trabajar, sobre todo en medicina, ¿no? Un poco de alcohol y listo para proceder con los cortes determinados. En la actualidad las señoritas muchas veces cargan una botellita de una especie de gel, ¿no? Con el cual se limpian las manos cuando no tienen próximo un caño o un expendio con agua. Esto es el alcohol isopropílico. Entonces, profe, los alcoholes sirven para desinfectar los materiales que podamos usar, esterilizar, desinfectar los materiales que podamos utilizar, y eso es gracias al grupo funcional que lo caracteriza, grupo funcional hidroxi. Segunda función oxigenada, la acetona. La acetona se caracteriza por aparentemente ver dos cadenas carbonadas, cadena izquierda, cadena derecha, unidas por el grupo funcional CO, que recibe el nombre de carbonilo. Sin embargo, si hacemos un análisis semidesarrollado, podremos apreciar de que el carbono es el que se une al oxígeno y no el oxígeno a la cadena carbonada. Por eso es que te presento ambos esquemas, como a veces lo apreciamos y como químicamente lo debes entender. El carbono hace enlace doble con el oxígeno y al final ya no se ve como dos cadenas separadas, sino como una sola cadena. Cadena izquierda, cadena derecha, el carbono lo une. Por lo tanto, al final, todo es una cadena carbonada. Entonces, profe, cuando aparece el grupo funcional carbonilo, lo que tengo es una cetona. Y cuando veamos las cetonas, ya lo comentaremos, te voy adelantando, una propiedad característica, ser diluyente de pinturas, ¿no? Por ejemplo, las señoritas usan una acetona conocida como propanona. No, profe, la propanona nunca he escuchado que usen, es que tú lo escuchas con el nombre de acetona y sirve para quitar el esmalte de uñas. También te puede servir de repente por ahí, cachimbo, tienes tu impresora con tus cartuchos de tinta, los cartuchos de tinta se taponean, unas gotitas de acetona y la tinta fluye nuevamente. ¿Por qué? Porque esa es la propiedad que tiene la cetona, gracias al grupo funcional, gracias a la ubicación de estos átomos que le han dado una propiedad determinada. ¿De acuerdo? Pasamos con la tercera, que es el aldehído. Cadena carbonada, grupo funcional formil, el CHO, donde si hago la misma separación,
el carbono se une al oxígeno y el carbono se une al hidrógeno. De tal manera que este grupo funcional CHO, CHO, el carbono se une al hidrógeno, el carbono se une al oxígeno. Fíjate las dos presentaciones, porque a veces uno puede ver CHO y dice carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿El hidrógeno va al medio, profe? No, es carbono, hidrógeno y el carbono al oxígeno. Ese CHO viene a ser el grupo formil. Profe, formil me parece conocido a formol. Claro que sí, cachimbo. Uno de los aldehídos en solución acuosa lo conocemos como formol. ¿Y para qué sirve? Para preservar el tejido, para que el tejido no se descomponga y pueda mantenerse durante más tiempo, ¿no? A veces en medicina queremos conservar tejidos, queremos conservar órganos y para evitar su descomposición lo sumergimos en formol, una solución acuosa de uno de los aldehídos en cuestión. Entonces, el grupo funcional formil le da esa propiedad de preservar tejidos. Seguimos. Tenemos por aquí el ácido carboxílico. El ácido carboxílico se caracteriza en su esquema básico por tener cadena carbonada COOH. De tal manera que cuando tú ves el COOH puedes pensar que es carbono, oxígeno, oxígeno y el oxígeno al hidrógeno. Puedes pensar que el oxígeno se une mutuamente y no es así. Si hacemos la estructura semidesarrollada, podremos ver de que el carbono hace enlace doble con un oxígeno, hace enlace simple con el otro y luego el oxígeno se une al hidrógeno. Entonces el famoso COOH no es otra cosa que CO, enlace doble, CO, enlace simple y OH, enlace simple. ¿De acuerdo? Y ese grupo funcional se le llama carboxilo. Base principal para grasas, para aceites. Por ejemplo, por ahí vamos a encontrar al aceite butírico, al ácido butírico, ¿no? Vamos a encontrar al ácido palmoteico. Entonces, profe, son grasas que nosotros lo usamos como aceites, ¿de acuerdo? Entonces, profe, esta cualidad del COOH del grupo carboxilo le da la propiedad determinada de verlo como grasas o aceites. Te vas dando cuenta, cada uno va generando una propiedad en particular. Tenemos por acá, luego, fíjate cómo hemos ido haciendo, primero el carbonilo con la cadena carbonada, luego al carbonilo, en vez de cadena carbonada le puse el hidrógeno, convirtiéndolo en formil, luego al carbonilo, en vez de tener cadena carbonada o tener hidrógeno, le he puesto un OH, convirtiéndolo en carboxilo. Ahora, ¿qué voy a hacer? A ese carboxilo le voy a quitar su hidrógeno y le voy a poner otra cadena carbonada. Y ahí sí, chicos, tendremos dos cadenas carbonadas. Estamos hablando de la función éster. Un éster es aquel compuesto que, te voy comentando, se forma de la reacción del ácido carboxílico con el alcohol. La reacción de ellos va a generar al éster. Ahora, profe, pasará lo mismo que con la acetona, que aparentan ser dos, pero al final es una cadena porque él sigue siendo carbono. Ahora no, cachimbo. ¿Por qué razón? Porque como él deriva del ácido carboxílico, tú debes recordar que el carbono se unía a un oxígeno y se unía al otro oxígeno. De tal manera que este oxígeno se unía al hidrógeno y lo que estamos haciendo es sustituirlo por una cadena carbonada. De tal manera que ya no hay una sola cadena carbonada. La cadena terminó aquí, de aquí viene el oxígeno y se forma una nueva cadena. Por lo tanto, profe, estamos hablando de dos cadenas diferentes. Entonces, en este caso los ésteres, este grupo funcional COO recibe el nombre de carboalcoxi, ¿de acuerdo? Y la característica que tiene el carboalcoxi es que le va a dar la propiedad a los ésteres de ser aromatizantes, de ser
aromas fragantes, intensos, como el aroma de las frutas, el aroma de las flores, ¿no? Esa intensidad que generan estos cuerpos, ¿no? Estos aromas intensos y que luego lo usamos en los ambientadores, por ejemplo, ¿no? Ese olor a lavanda, el olor de repente a flores que por ahí sentimos, el olor, como te vuelvo a repetir, a frutas, es una muestra de la presencia de los ésteres. Entonces, profe, acá lo que estamos viendo es que este grupo funcional genera aromas intensos, y esa es la propiedad que lo caracteriza. Profe, ¿cada grupo funcional genera una propiedad? Claro que sí, muchachón. Ahora, para cerrar, la función más sensible, la función más delicada, la función más simple es el éter. El éter, como puedes apreciarlo, tiene dos cadenas carbonadas entrelazadas por un oxígeno, y si lo ves en la fórmula semidesarrollada igual, dos cadenas carbonadas enlazadas por un oxígeno. No es una sola cadena porque el oxígeno los ha separado completamente, y a este grupo funcional se le conoce con el nombre de oxi. Profe, ¿y el éter qué propiedad le encuentro? Cuando tú has escuchado éter, de repente te pones a pensar en un partido de fútbol. Profe, un partido de fútbol puede ser de fútbol, de básquetbol, de repente, y que por ahí, en el ímpetu del partido, ¿no? El contrincante pues tiene piconería de que todo te salga a ti en el deporte y te mete un foul, muchachón, te mete un foul cachimbo y te deja dolorido el cuerpo. En el básquet de repente te hace una mala jugada y tú caes de repente de rodilla y la rodilla te golpeas y de pronto empieza un dolor intenso. En el fútbol te dan en la pantorrilla y te viene un dolor fuerte, pero tu espíritu aguerrido y tu espíritu de querer formar parte del partido dice: yo regreso porque regreso, a lo Oliver Atom en los Supercampeones. Entonces, solo que los supercampeones pues todo tenía arreglo. En cambio, en el mundo real, tú sabes que si regresas, el cuerpo te va a seguir doliendo, la lesión se va a acrecentar. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Usa una sustancia para distraer a ese dolor, y esa sustancia es el spray que nosotros conocemos como éter. Entonces, el éter que te aplican es justamente ¿para qué? Para adormecer el músculo y no sentir dolor, al menos mientras el juego se esté dando. Tú regresas a la cancha y todavía le dices al otro: ahora pues pégame, y no te duele, ¿cierto? Ahora él se va a asustar porque va a creer que no eres humano, sino eres una máquina. ¿Y es por qué? Porque el éter ha adormecido tu músculo. Espérate que pase el efecto nomás. Ahí vas a sentir todo el dolor que de repente no habías percibido, porque el éter había hecho como ponerte en modo avión, pues muchacho, te había puesto en modo avión y todas las notificaciones de dolor se habían quedado ahí. De pronto saliste del modo avión y las notificaciones llegan con fuerza a tu cerebro, y ahí sí vas a sentir el dolor que no sentiste durante la hora del juego. Entonces, el papel de este compuesto, gracias a su grupo funcional oxi, es generar una forma de anestésico. Entonces, muchachos, cada grupo funcional, cada paquetito de átomos unidos ha generado un paquete de compuestos que tienen propiedades determinadas. El alcohol, profe, desinfecta. Profe, la acetona, diluyente de pintura. Profe, el aldehído, dijimos, para preservar tejidos. Profe, el ácido carboxílico, para las grasas y aceites. Profe, el éster es los aromas fragantes, los aromas a frutas, y es más, muchos de ellos de ahí luego para formar jabones, para formar detergentes. Y por último, el éter, simplemente como anestésico. Cada grupo funcional ha generado un conjunto de compuestos conocido como función oxigenada, la cual va a tener propiedades
específicas. Entonces, con ello, cachimbos, empezaríamos a detallar la primera función oxigenada.